Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 6 y esta lección nos hace abrir los ojos sobre si posiblemente estamos como iglesia en apostasía. ¿Por qué digo esto? Bueno, la lección es clara. ¿Cuál era la misión que Jesús vino a cumplir? Y si tú y yo no estamos obedeciendo a esa misión, entonces estamos siendo rebeldes y desobedientes a la misión. En otras palabras, estaríamos, por así decirlo, en apostasía si no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esta semana, como ya dije, estaremos estudiando la lección número 6 y su título es Jesús se mezclaba con las personas. ¿Qué hacía Jesús para ir al pecador, a la pecadora, para buscar y salvar lo que estaba perdido? ¿Cómo Jesús cumplió su misión? Esta semana vamos a estar comprendiendo todas estas cosas. La pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Es servirnos a nosotros mismos o servir a aquellos que necesitan de la bendición y del pan de vida, porque tal vez están hambrientos y sedientos, necesitados del bien que Dios nos ha dado? De hecho, Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Si Él vino a cumplir esa misión, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué Jesucristo dijo, ir y predicar el Evangelio? ¿Es acaso ese todo el Evangelio? ¿O hay que dar el Evangelio completo, tanto el precepto como el ejemplo? De tal manera que esta semana se va a cumplir en nuestras vidas aquel versículo tan conocido por nosotros: a la ley, o sea, la palabra, y al testimonio, a tu conducta, tanto por viva voz como por hechos. De tal manera que veremos cuál es nuestra misión y cómo la iglesia podría estar en apostasía, cumpliendo o no la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Porque la iglesia realmente es un movimiento que busca a los perdidos para encontrarlos y salvarlos de este mundo malo. De tal manera que vamos a estudiar cuál es el mejor método para salvar a las almas. ¿Cuál es ese método? ¿Lo ocupó Jesucristo ese método? ¿Cómo hizo Jesús? Esto usted va a estar descubriendo. Seguidamente va a comprender cómo hacer para hallar a los perdidos. ¿Qué se debe de hacer para encontrar a esos perdidos? También va a comprender qué evidencia hay de que Jesús se mezcló con la gente. ¿Qué evidencia hay en la Escritura de que Jesús realmente hizo lo que dice el título de esta lección? Pues bien, usted lo va a estar comprendiendo esta semana. De tal manera que al estudiar, descubrir y aprender, usted va a conocer claramente cómo estar en un mundo, oye bien, cómo estar en el mundo y no perderse. ¿Qué estoy diciendo? Sí, cómo usted y yo podemos estar en el mundo y no perdernos. Esto usted lo va a comprender claramente esta semana. Y para finalizar, vamos a disfrutar de un tema interesante: cómo vivir sano, santo y fiel a Dios, pero salvar a otros también. De tal manera que esta semana promete darnos una gran bendición. Abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial.
Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas en el capítulo 15, el verso 1 y 2. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios nuestro y Padre eterno, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a ti, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita y purifica el pecado del mundo, venga a limpiar y purificar estas vasijas, Señor. Y que en el nombre poderoso y santo de Jesús, envíes a tu Santo Espíritu para hacernos ver, comprender y poner en práctica estas hermosas lecciones. Asístenos, Señor, sé tú nuestro maestro, nuestro guía y nuestro instructor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, San Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Escuche el testimonio bíblico. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Me llama grande y poderosamente la atención este versículo, porque dice que a Jesús se acercaban, dice, todos. ¿Cuántos se acercaban a Jesús? Todos. Y cuando dice todos, es todos. Pero hay aquí, dice, 4 grupos de los cuales se acercaban a Jesús. Los primeros eran los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, los que se consideraban traicioneros del pueblo de Dios por colectar los impuestos al pueblo de parte de los romanos. El segundo grupo, que es en realidad parte del primero, es los pecadores. Los pecadores, usted sabe, nosotros todos somos pecadores. Tú, yo, él, aquel, nosotros, vosotros, ellos. Todos somos pecadores. En otras palabras, tanto publicanos y pecadores, que somos todos, se pueden acercar a Jesús. Versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas también se acercaban. Los fariseos eran, como ustedes saben, los que eran guardadores de la ley. Y los escribas eran los que escribían los rollos del libro. De tal manera que ellos también se acercaban. El segundo grupo, o los últimos 2, se acercaban solo para ver, oír y criticar. El primer grupo, los publicanos y los pecadores, se acercaban porque tenían necesidad. Pero ¿sabe qué? Tanto los fariseos y los escribas, como los publicanos y los pecadores, se podían acercar a Jesús. Tanto en los unos como en los otros podía ocurrir el milagro de la salvación, porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta semana estamos estudiando Jesús se mezclaba con las personas. Y como ya dije, la iglesia tiene una misión. Si usted no está cumpliendo la misión, podría decirse que usted está apartado de su fe. De tal manera que no estamos aquí para servirnos a nosotros, sino para servir, buscar y salvar lo que estaba perdido. Cristo dijo: ir y predicar el evangelio, enseñando a que guarden todas estas cosas. Y he aquí la promesa de Jesús: estaré yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un diácono dice que llevaba a unos jóvenes, la historia de la introducción de la lección, llevaba a unos jóvenes a un hogar de ancianos. Y mes tras mes llevaba a aquellos jóvenes, tanto para hacer un servicio religioso como para brindar esperanza, para brindar paz a aquellos ancianos que estaban en una condición bien triste. Pero grandemente me llama la atención que este diácono había estado allí muchos meses, y un anciano le agarraba la mano y se quedaba con él allí mientras se escuchaban los himnos, mientras se escuchaba la predicación, y este anciano le agarraba siempre la mano cada vez que él podía estar allí en la reunión. En cierta ocasión el anciano ya no llegó a la reunión. El diácono se preocupó y dijo: ¿qué pasó? Y le dijeron que este hombre aparentemente estaba moribundo, estaba ya inconsciente. Dice aquí, el hombre aparentemente inconsciente, después de que el diácono le agarró la mano a aquel anciano, oró por él, pasó algo interesante. Escuche lo que dice: aquel hombre aparentemente inconsciente le apretó la mano, por lo que el diácono supo
que había oído la oración. El diácono oró pidiendo que Dios bendijera a este hombre y salvara su alma. Aquel hombre respondió apretándole la mano. Seguidamente dice aquí la historia que una mujer le dijo a aquel hombre: mi padre dijo, una vez por mes viene Jesús y me sostiene de la mano, que era la experiencia que él tenía con el diácono. Entonces dice: no quiero morir hasta sostener la mano de Jesús otra vez. De tal manera que aquella persona murió en paz. ¿Por qué? Recibió la esperanza. Pero alguien fue a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta semana vamos a ver el método del ministerio de Jesús y el modo en que la iglesia puede vivir, experimentar ese método de llegar a ser como Jesús para alguien. Veamos qué nos enseña la lección en el día domingo y descubramos qué nos muestra en este día de lección con el mejor método para salvar las almas. Solamente el método de Cristo.